herri handi honen azpian bailara bat dago, Xulapain. Aitzaren pean, Xulapain. Iruñetik 12 kilometrora baino ez, Ezkaba mendiaren babesean bailara txiki hauxe dugu, Nafarroako hiriburua eta Irurtzun lotzen dituen N240 errepidearen magalean. Aristregi, Beltzuntze, Beorburu, Gartziriain, Larraiotz, Markelain, Nabatz, Nuin, Oiakarizketa, Otxakar, Osinaga, Untzu eta Usi. 13 herri, bakoitza bere historia eta izaerarekin. Denak dira Xulapain. Bertakoek, euren bizipenak xuxurlatuz, bailararen bizimoduaren berri eman digute. Euren memoria besarkatuko dugu, denboraren haizeak betirako eraman aurretik. Eta era berean, Xulapaingo historia txiki askorekin josita dago. Oroitzapenen batuketa bat da. Y las juntas, pues las cuentas hacían eso y allí, en la casa donde se hacían las juntas, que era la casa del alcalde saliente, pues allí se hacía eso y a cenar todo el mundo allí. Cenaban, había que preparar la cena, había que preparar allí la cena. Cordero, o me parece que era el día San Antón, que tenían que hacer las cuentas de Navarra. Aquí no, aquí a salto de mata. Cuando decía el alcalde, le decía, oye, mañana las cuentas. Pues mañana las cuentas. El vino había subido el decalitro a 7 pesetas. Y layando y trabajando en el campo, pues no se podía beber vino. Y habían comprado. Mi padre compró unos vasicos así pequeños, poco más que una copa, y de eso tenían que beber uno los mayores y los otros, los más pequeños o los inferiores, como mucho medio o menos. Mi abuelo y todos aquellos hombres de aquellos tiempos, para el vino eran tremendos, porque vamos, la carretera más cercana a 2 kilómetros, y venían desde Beorburu, sin carretera ni sin nada, por caminos malísimos, pues desde Beorburu, Osácar, Osinaga, Aristregui, hasta Ciriza y Belascoin, Arguiñariz, a por vino, lo traían en pellejos, no traían garrafones, en pellejos ahí, y tan felices. Y tú sabes el camino que es de Beorburu o Osácar, todo caminos viejos, o sea, malísimos, que no sé ni cómo no se mataban. Y a mí se me revuelven las tripas con pensar los pobres animales la paliza que les metían. Pues nada, se cogían las caballerías, se cargaban donde sería en Arguiñariz o donde sería, o en Belascoin, y tira para arriba otra vez. Y después ya se quitó todo eso, los pobres no podían venir, ya no les hacía falta vino. Y ya empezaron pues tabernas, subir ya pipoticos de vino, ya la gente también iba mejorando un poco, hoy vamos. Y ya pues ya se cambió todo y poco a poco desapareció todo. Los pipoticos, los vinos, los vinateros y todo. Esaterako, garai horretan txirotasunean bizi zirenak ere bazeuden. Inolako baliabiderik gabe herritarren limosnatik bizi ziren, bizilagunen laguntzari esker bizirauten zuenari
el pobre vergonzante esaten zioten. En víspera de Navidad pegaban la puerta y salían a la ventana. Iban tapadicos y soy el pobre vergonzante, decía. Y entonces, pues el pobre vergonzante pues le ponían cosas, le ponían un paquetico de alubias, un paquetico de no sé qué, le pondrían algo de igual, habías matado carne, un poco de carne, le ponían cosas, yo lo que no me acuerdo, solo que una cesta bastante mágica a mí, que eso, sí. Y el tío les negó por la ventana, cogió y se fue. Pero debía de haber, antes de mis tiempos, debía de haber bastante de eso. Sí. Pero en mis tiempos, solo ese. Orokorrean ordea, gaurko Aiton Amonek bizitako haurtzaroak ez du zerikusirik aurreko eta ondoko urteetako umeek bizitakoarekin. Oso urte gogorrak izan ziren, gerra eta gerra ondokoak. Fíjate, si se notaba que yo era gemela con un chico. Y en mi casa no tenía, mi madre no tenía leche y los que nacían en verano se morían. Fuimos 10 hermanos. Y los que se nacían en invierno, porque la leche en invierno no se perdía. Y los que yo que nací en invierno y los que nacimos en invierno, salimos adelante. Eta harrigarria bada ere, urte horietan umeak askoz gehiago aritzen ziren jolasean. Euren bizitzaren zutabea zen jolasa. Eta maiz, gainera, herrien arteko lehiakortasuna elikatzeko balio zien aurrei jolasak. Infancia, pues siempre hemos tenido amigos en el pueblo para jugar, eso sí, pues, y a la escuela íbamos juntos. En eso siempre hemos tenido, y cuando íbamos a una escuela y los del pueblo siempre nos reuníamos para las peleas con otro pueblo, porque entonces íbamos 4 o 5 pueblos a una escuela. En el pueblo los piques ha habido siempre. Eso ya va también, al pote-pote, de aquella cosa que igual te regaban con un pote de agua, lo que más se jugaba. Yo creo que ese juego en la escuela es lo que más se usaba. Vamos a jugar al pote-pote. Eskola, nola ahaztu bertan bizitakoa? Mahai txikian tintaontzia, kolkoan mantala eta mahai gainean arbela txikia. Eta jakina, bihurrikeriak eta ondoko zigorrak, eta Ave Mariak eta Espainiari ereserkiak. Joan ziren urte haiek, ez dira itzuliko. Onartu beharra dago alere, eskolan milaka pasadizo eta abenturen abia puntua ere izan zela. Zigorrak malenkoniaz gogoratzeraino, ez zigorra berarengatik, baizik eta atzera begira jartzen gaituelako. Ume garaira, atzera bidaia egitea delako. Yo estaba en la escuela y ese lo tenía, me acuerdo una vez, de compañero de pupitre. Bueno, pero recuerdo que, joder, pues me entraron unas ganas de orinar, porque no me había acordado de nada antes, no sé. Y fui y le pedí a la maestra a ver si me deja salir al váter. Y no, siéntate. Y dije, joder. Y me dijo, méate al tintero. Yo, pues me costó el perezoso. Cogí, vacié la poca tinta al tintero y oriné en el tintero. Y una, pues que se fue del pico, pues le dijo a la maestra que... Dijo, oye, José Felipe, se me llama el tintero. ¿Qué has hecho? Me metió un par de chufones y me puso de rodillas, con los brazos en cruz allí, junto a un encerado, castigado, y recuerdo que era un encerado que tenía 3 patas, un trípode y una pizarra grande, y tenía unas clavijas con unos agujeros para regular la altura. Pues enredando, pues le quité una clavija a la pizarra y se me cayó la pizarra encima. Entonces vino y de la mala uva que hizo, pues le pegó una patada, me quiso pegar a mí, pero le pegó una patada a la pizarra y se rompió una media, que eran unas medias que llamaban de cristal,
o sin costura, no sé, unas medias que debieron de ser revolucionarias entonces, y bueno, pues imagínate el cabreo que se cogió. Emakumeen zeregina ezinbestekoa zen. Etxeko eta haziendaren arduradun, familiaren zaintzaile, eta beste 11 lan, beraiek bakarrik zekiten hori. Garai hartan, eta 20. mendearen erdialdera arte, etxean erditzen ziren emakumeak. Etxean jaio ziren emakumeek, etxean izaten zituzten haurrak, beti ere inguruko emaginaren laguntzarekin. Agua oxigenada y unas bayetas, ¿no? Eso para el ombligo. Porque las mujeres entonces no se iba al hospital, se tenía en casa. Yo ya no, yo he tenido todos en Pamplona. Bigarrena, ane, Tolosan bizi dena, ane, hoi jaio zen hemen. Eta ekarri zuen una comadrona de Pamplona, una tal Gesta de apellido, ekarri zuen, ez da nondik zautuko nuen zen, ekarri zuen. Eta etorri zen, hoi etxea. Eta, gobatzen zait, orduan etxien etortzen dirungati bakarrik, badakizu zer, etxetan izatezen ogirine bastante. Zati, ematen zizuen racionamiento, baina urte guziako batea. O sea, si correspondían a cada persona 200 gramos, ematen zizuen, pero para todo el año. Eta orduan, pues, unos cuantos kilos, eta eskatzen zizuen ogirine. Eta komadrona hoi goatzen nahi, ez dakizen bat batuko zion, baina gero 10 kilos de harina. Eta erditu ondoko zainketetan, gure arbasoengandik ikasitako erremedioak. Ama izan berri denari, elikadura zehatz bat gomendatzen zitzaion. Mucho caldo de gallina se solía decir, que se cocía gallina para la recién parida. Sí, eso sí, la sopica de gallina. Errito eta ohituren egutegia hasten zen orduantxe, jaiotzarekin batera. Gehiegi itxoin gabe, umea bataiatu egin behar zen aurrena. Era horretan bakarrik, jainkoaren seme alabak eta zeruko oinordekotza eskuratzen zen. Sí, al mes o pronto. No es como ahora que igual tardan o no bautizan. Ez usteko haurdunaldiak ere izaten ziren batzuetan. Eskandalua, ezkontza tartean ez baldin bazegoen. No he conocido, vamos, en mis edades, pero he oído contar de unas vecinas nuestras, pues nada, se iban y saber lo que se dice saber. Y eso, y ellas pues no lo sabrán. De la mejor casa del pueblo, además eso fue pues entonces se solían coger esas casas de labradores criados. Era un puesto de trabajo, que digamos, y pues una fue con el criado, la otra no sé. Pero, desaparecían, sí. Desaparecían. Y marcadas para toda la vida. Xulapainen ere, 20. mendeko industrializazioak bizimodua goitik behera aldatu zuen. Herritarrek mendetan izandako lanbideak desagertu ziren. Ofizio zahar batzuk betirako itzali dira. Beste askok erabateko eraldaketa jasan zuten. Pentsa, garai hartako landazainek, nekazariek burua altxatuko balute? Teníamos bueyes, vacas,
yegua, cerdos, ovejas, en un tiempo, no siempre, y gallinas. Y luego pues, se sembraba patatas, alubias, remolacha, maíz, luego avena, cereales, lo que más trigo. Ekonomiaren oinarri zen lurra, eta lurrarekin lotutako lanak zeharo aldatu dira. Atzean gelditu dira igitaia, gari-jotzea, ehultzea. Hori guztia eskuz egiten zen, gehienez hirien laguntzaz. Eta dena aldatu zen makinak iritsi zirenean. Éramos 8 vecinos y entre los 8 pues se compró la trilladora, una trilladora enorme. Se compró en Pamplona la máquina y para llevar de Pamplona a Beorburu llevaron 2 parejas de bueyes buenos, pues debían ser generalmente poderosos, y se llevaron hasta Ollacarisqueta y no había carretera. Y claro, pues para subir había que utilizar los bueyes. Para llegar a esa máquina a Beorburu se utilizaron hasta 4 parejas de bueyes, pero sin carretera, es todo por terrenos. Si pillaban remolachas, si pillaban alubias, había que pasar, se pasó. Ya se llegó, ya la pusieron en marcha y vamos, aquello ya parecía una fiesta. Baiararen memoria, herrien memoria da. Eta herrien memoria etxeetan sortzen da. Etxeetan bizi zirenek elkarri kontatzen zizkioten bizipenak sutondoan. Gure historia, gure lenguaia da, gure hormen barrukaldera gertatzen dena, gure bizitzaren erdian, gure etxea baitago. Bueno, pues cuentos de eso pues tenía muchos, y historias de cuando compraron la primera bicicleta, del disgusto que tuvo mi abuela, porque pues bueno, le parecía que era una cosa superflua, y además no solamente eso, sino yo creo que le parecía que era una herramienta del diablo. Vendieron unos cerdos en la feria y pues sisaron una parte del dinero y con eso compraron la bicicleta, un poco a escondidas, para aprender a andar. Cuando ellos eran chavales se reían mucho porque estaba aprendiendo a andar y se tiraba por una cuesta y como no sabía parar, pues se tiraba contra una pajera que había en una era, y allí, y pues imagínate los chavales que juegan a risa, una persona mayor que se caía en la paja con su bicicleta. Y bueno, se puso enfermo alguien del pueblo, no sé quién, y mi tío bajó con la bicicleta a Pamplona a la botica por algún medicamento que le había... Bueno, pues volvió con el medicamento y aquella persona pues se curó. Yo creo que porque se tenía que curar, no por de otra cosa. Pero bueno, mi abuela, pues entonces ya veía con otros ojos la bicicleta, ya veía que era una cosa con la cual había hecho el viaje rápidamente a Pamplona. Ya, pues ya cambió de... Atzera begiratu eta 19. mendea ezagutu zuenik ez dago gure artean dagoeneko.
baina beraien ondorengoek aski ongi dakite euren arbasoak euskaraz bizi zirela. Xulapaingo hizkuntz zaharra. Iruñeko Elizbarrutiko artxiboan, Untzuko apaizak latinetik euskaraturiko erritua dute jasota. Nafarroa garaiko euskalkian idatzi zuen ezkontzaren zeremonia. Gaizki ulerturik gabe, senaremazte gaiek bereganatuko zuten konpromisua behar bezala uler zezaten. Dokumentu hause altxor bat da, euskalki honek duen idazkirik importanteena. Egun, Xulapaingo umeek euskaraz ikasten dute, eta Baiaran bada oraindik hizkuntza honetan bizitzen denik. Euskaraz ditugu oroitzapenak, euskaraz du iragana eta euskaraz kontatu digu. Ez nekin erderaz atere, ni palabra. Oso gorra. Baina beak hitzekin zer egin ni kontentu ikustatik eta, eta, baina nahi zuen opariak ekarrita opariak, baina oso diferente. Baina izebakin eta euskera zingo zinun, ez? Ez zuen euskera zekite eta bazekien bi. Bazekien. Klaro, mezketako, baina gizonak etzekin. Eta orduan, euskeraz bainez. Eta orduan zuk beraiei euskaz eta beraiek zuri erderaz, o nola? Bai. Altzen bezala? Bai. Eta hemen herrin inorketzun jakinen euskaz? Ez. Inork erez? Hemengo amonak, pizkat egitezun, pizka bat. Eta hemen jaioa zen, ue? Bai, hemen jaioa zen. Ose, nire gizonan ama. Ja. Misugara esatea bezala. Arre pizka bat egitezun, baino erreinez. Eta zen kostumbrea, zemezarrena itxeko. Eta eskuntzekin, ja eskuntzeko, iten zen seinaletu. Atalio, tanto, behar markatzen zutena. Gu gaztena itxeko ere egiteko, seme gaztena. Beste batzuk ari beste gorean, eta gaztena zion ditxan, edo, hijo maskoen. Amak, pentsatu guztetzen zenbat emak berriutu, beste. Hori jazten zuten estrukturetan. Askotan izatzen konformia da, bigestatu zanez. Ingabi izan dut, asko guri, asko binara. Ez da gero, pastura, listo. Gainontzeko herritarren artean, bada inoiz euskaraz aritu ez denik. Maria Doloresek esaterako ez zuen ikasi, baina bere aurreko belaunaldiei aditu zien euskara. Mi padre, su primer lengua fue euskera. Mi madre, pues no sé si había eso, pero tenía muchos dichos y muchas cosas, más que el papá casi. Pero a mi padre no pudo enseñarnos el euskera, porque se jugaba el cocido. Una hermana suya que vivió en Pamplona, que poco se murió a los 100 y pico años, pues esa, todos los hijos, no sé si les habría enseñado ella o eso, pero cuando iba mi padre allí, pues todos hablaban euskera, pues Lizarrondo, no sé. Pero aquí, ¿sabes qué pasó? Había un médico soltero, una hermana soltera también venía, también otro que era estudiante en el seminario venía, y otro era el capellán de la Misericordia. Pues esos eran unos que era muy, no sé cómo decirte, muy alegre, o muy... Salía cuando quiera y tocaba la hermana tocaba el piano. Tocaba el chistu de la ventana allí, esto. Y claro, reunía a todos los críos por allí. Teníamos un pasillo así largo, ponían alfombra y nos sentábamos allí y nos llevaban de lado a lado de la casa, bueno, y revolvían toda la casa, revolvíamos con ellos. Pues ese también tuvo que salir por peteneras. Creo que sí, que algunas sí, porque la madre de estos, de Josico y estos, la madre no, la abuela, era de Llaven, y esa yo creo que sí, pero como se puso la cosa que no se podía practicar, pues no se practicaba, no se oía, no. Mende batzuk lehenago, epaitu eta erre egin zituzten, sendatzeko asmoz, etxeko erremedioak erabili ohi zituztenak. Zorionez, hori aldatuz joan zen.
Eta sendabelarren erabilpena, baiara honetan oso sustraitua egon zen. Naturaltasun osoz erabiltzen zuten natura. Estando en Anoz, una vez jugando con críos allá, pues uno me pegó un crío, una chaza así, me hizo una brecha ahí. Y al médico, bien, médico, nada. Pero mi difunta madre hacía una pomada en primavera, ortigas, hoja de nogal, hoja de habas, hierbabuena que sale ahí, por eso que es esa que hacen té en África o tal, hierbabuena. No sé qué producto le echaba, hasta espino me parece que le ponía, puntas de espino. Eso cocía al baño María. Y luego le echaba una pastilla de cera de abeja, de cera natural, de abeja le echaba y tal. Salía una pomada amarilla, muy líquida, muy suave y tal. Pues con eso, o sea, yo tenía la cabeza así hinchada, con eso se curó. O sea, que entonces no había médicos ni había nada, se curaba la gente. Mi mujer, cuando tuve yo el segundo hijo, le salió así en el pecho, pues con una cosa rojica, como un grano, y pues, un mes, otro mes y nada. Parecía que iba a reventar, pero nada. Pues entonces el cáncer también ni se sabía si era cáncer o qué. Y un día llegó mi madre a casa y no se le dijo y tal, ya te va a dar, le llamaba untura, ya te va a dar la untura. Se dio, para el tercer o cuarto día me llama, oye, mira, ya se me ha reventado. Se dio 3 o 4 días más, desapareció. Aquello chupaba todo. No sé qué tenía aquella pomada, pero chupaba la de Dios, ¿eh? Bizitzak oroitzapen tristeak ere uzten dizkigu, mingotsak, eta maiz, mingarriak. Ahaztu nahi diren pasarte gogoroiek azaleratzeak, errepikatu ez daitezen balioko badu, gaitzerdi, berriz gerta ez dadin, beste inoiz ez. 1926 urtea zen, gerra usaindu egiten zen, bazetorren, eta hori nabaritu egiten zuten xulapaindarrek. Etzen inorrentzat erraza izan, etxeetako kide askoren falta mingarria zen, oso mingarria. Si en Pamplona se notaba, aquí también. Ya. Si no, no habría salido nadie a la guerra. Ya. Pero mi hermano con 17 años fue. No, se iban a Pamplona y allí se alistaban y se iban a la guerra y acabado. Primero estuvo en Irún. Después pasó a San Sebastián y murió en Arrate, Calamúa, en el Goibar. Allí lo mataron, le pegaron una ráfaga de ametralladora así, en el pecho. Mi madre estaba allí. ¿Cómo así? Lo mataron el 26 de diciembre y mi madre fue a llevarle la colación con otras señoras de aquí y coger al hijo muerto y a casa. ¿Y murieron más mozos aquí del pueblo? Del pueblo, no. Del valle sí. Del valle sí, muchos. Sí. Del pueblo no, pero del valle sí. Pues del pueblo murió, sí, uno que estaba allá y otro. Le llamaron y ponían inyección o que cuando eso ponían y de eso se murió. Muchacha de 15 años, sí, alguna vacuna o eso, y de eso se murió. Y otro del pueblo también enseguida que empezó, aquel fue enseguida que empezó la guerra. Mi hermano estábamos trillando y me dijo yo hasta que acabar la trilla a la guerra. Voluntarios. Estaban afiliados, esos arrequetés. Gerra guztietan bezala, hildako ez gain, presoak ere izan ziren. Nafarroa, bando nazionala zeritzonaren esku zegoen. Eta haren kontra zeudenak preso hartzen zituzten. Presondegia, Baiara honetatik oso gertu zegoen. Ezkabamendi gailurrean, San Cristobal gotorlekoa dago. Gerra bukatu baino urtebete lehenago, 1928ko maiatzaren 22ko gauean,
785 presoren ihesaldia izan zen. Gehienak berriz ere atxilotuak izan ziren, eta ihes egindakoen laurdena exekutatu egin zituzten. Los cogieron ahí metidos en una mata y se los llevó la Guardia Civil. Era con día el último domingo de mayo y tengo ese recuerdo. Estuvieron ahí y mi madre les dio de comer. Comieron y en aquellos tiempos, el último domingo de mayo, se hacía la procesión de la Virgen. Y pasó la Virgen y con un respeto se quitaron las boinas o lo que llevaban en la cabeza. Ese recuerdo tengo, ¿eh? Hubo ahí algún eso que les detuvieron. No sé por qué, pero si estaban descalzos y no podían nada. Gerra amaitu bai, baina gerra ondoko urteak ez ziren xamurrak izan. Eskasia nagusitu egin zen. Horrelakoetan, premiazko beharrak asetzeko buruari eragitea bezalakorik ez dago. Hor, oaiz eta gari eta dela dira. Iri eta dela dira zen. Adibidez, gerra ondoren, igual, ez zuten utziko garia errotetan zehatzea eta ez zuten usten, ez? Ez gari eta ez pentuta ez deusai. Jendeak golgari bazuntxatak hartu zakun uruen komando egin ta errotazareta hori jotzea. Izkutuan? Hagi berziketan. Eta haiek igual, hartu zuten komisarios logosa, les quitaban todo y buena denuncia encima. Habían andar como robando, igual robando. Goitzen ez ginen izan du hori. Zeaten, adiós, badakizu, adiós, el pueblo de adiós. Bueno, pues, gerra izan duzelaiken, orko nausik, jondu bentzen goitzan. Temporadon bat, hasta aplacar la cosa. Eta betire orduan, hori behartzen zituten. Unos vinajas desde no sé cuántos litros y nosotros teníamos siempre aceite. Etxean eta kalean, kalean eta etxean, sineskeriak eta errituek blaituriko bizimodua zeramaten. Erlijio katolikoak eragin handia zuen. Aintzinako ohitura paganoak kristautasunera bihurtzen zituzten. Elizak bizitzeko modua markatzen zuen, arrasto handia utzi zuen, gaur egun presente dagoena. Modu desberdinean, baina oraindik ere arnasten dena. La religión estaba tan metida, yo un día al cura que tenemos aquí le dije, Franco que era dictador, la iglesia ha sido más dictadora. Sí, y tenía razón, claro que sí. Nos tenían acojonados de miedo por todas partes, la iglesia. Todo era infierno, todo era pecado, todo era esto, todo esto. Y no, la gente estaba, y los mayores a nosotros, nuestros padres, mi madre, ¿no habéis oído lo que ha dicho el cura? El cura era Dios, o sea, lo que decía el cura había que hacer. Yo recuerdo una vez, pues, crío de 18 años así, había en ese pueblo en Belzunce, en dos casas, dos chicos de Altajona, que tenían unos 18 años así, por ahí. Y en Mascabay había un frontonijo, vamos a jugar a la pelota, y estábamos jugando a la pelota y un día se sacó la pelota. Y uno de ellos dice, ¡hostia! Me cago. Salió el cura de la ventanica y ya nos quitó las ganas de jugar a la pelota. Entre semana marchó a dar misa al pueblo, les puso a las mujeres, ¿pero qué habéis hecho? ¿Pero qué? No sé qué. ¿Qué habéis hecho? Pues que dijo hostia y bueno, aquello parecía que habíamos matado a alguien. Alere, Elizak inposatutako horri buelta ematen abilak izan ziren herritarrak. Otoitzak ez ziren falta, baina trinitatera egiten ziren erromerietan bestelakoak ere bazeuden. Solíamos ir de aquí y llevábamos un cordero pasar allá, y nos solíamos juntar con los Diusi, los Diunzu y los Diusi. Y los de Navaz y Belzunce, eso no tenían derecho a la caseta. No tenían derecho porque había no pagaron algún gasto que se hizo en eso. Y los de Navaz y eso.
y creo que también eran los de Marcalain, que no tenían derecho a la caseta. ¿Y lo respetaban? Sí, ospa, sí, aunque estaría lloviendo, tenían que estar en la calle. Sí. No, los cojones, no se les dejaba, no. Oír misa, comer, asar el cordero, que el primer cordero que se ponía en el fuego era el de Unzu, y el último que salía. Y luego, pues con los diusi llevaban en chilindrón, y nosotros asado, y nos juntábamos con los diusi, y todos parejos. Después, ya más tarde, en los últimos años que se han estado, solíamos estar los de Nuin, todos revueltos, y cada canción allí que se giraba el bolo. Eta erlijioari estuki loturiko beste ohitura bat dago gure herrietan. Santu baten aitzakian ospaturiko festa. Las fiestas eran mucho más alegres que las de ahora, porque ya te digo, no había otra cosa y entonces toda la gente estaba con ganas de tener algo de fiesta también, ¿no? San Bartolomé, sí. ¿Qué día se hace? Y hay una ermita en San Bartolomé y va gente de afuera también, suelen ir muchos. El día de San Bartolomé suelen ir, sí. ¿Cuántos días de fiesta solían ser? Un año, la mayoría 3. Pero 4 también ya ha habido una vez, según como toque, como antes se hacían el día, no se hacen como ahora que se hace todo fines de semana. Entonces, como se hacían 3 semanas, pues si te tocaba con jueves, pues estabas los 3 días y el de domingo. Pues una vez, pues comer bien y bailar, entonces se bailaba más que ahora también, que ahora voy a yo muchas veces y me quedo tonto. Están todos la música ahí a tocar y ellos en la barra, todos en la barra ya en un montón. Entonces la gente estaba con ganas de bailar y particularmente después de la guerra. La gente tenía más ganas de juerga que había que ver, ¿eh? Xulapaingo iragana gordeta dago. Pasada, baina etorkizuneko belaunaldiek badute euren herriaren izaera irudikatzeko modua. Arriandiazpiko lur honen historia protagonistek ezagutzera eman digute. Beren hitzak bizitakoaren lekuko dira. Lur honi dioten maitasunaren lagina. Beraien hitzek egungo gaztei eta etorriko direnei helaraziko diete hemen bizi, ikusi eta ikasitakoa. Iraganak etorkizuna eraikitzeko balio dezan, Xulapainen historiaren garia aletzen ari gara. Txangolo, mangolo, gure aurra nongo. Ona bada itxeko, gaiztoa bada kanpoko.
Markelaingo zoroa, garia bada betoronera, artoa bada bijoa. Aurra markelaingo zoroa, ura bera digoa, ona dena geldiri beri, gaiztoa bada bigoa. Minguren, gure aurra noren, ona bada amaren, gaiztoa bada bertzeren. Aralarko mendira, goiztirietan, astirietan, eperrak agertzen dira.